Muy buenos días, bendiciones para todos en esta mañana hermosa. Que Dios le bendiga poderosamente en este día, hoy 15 de diciembre, ya en la recta final, agradeciendo al Señor agradecemos a Dios por todo lo que nos ha dado, ¿no? Todo lo que nos ha permitido en este tiempo. Gracias a Dios. Gracias a Dios por el cuidado, por la familia, por la iglesia. En sus oraciones, dele gracias a Dios por la iglesia. La iglesia es la familia espiritual. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la comunidad de los santos a través de la cual Dios hace su obra en la tierra. Sin la iglesia, este sería un mundo en completa tiniebla. A veces nosotros no comprendemos los alcances, el impacto de la iglesia. La iglesia hace un trabajo espiritual, no solamente hace actividades. La iglesia es un ente. Solamente la presencia de la iglesia en un lugar hace retroceder el mal. Escúchelo. El Señor Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Entonces, cuando la Biblia habla de luz, está hablando del reino de Dios, reino de justicia. Y cuando la Biblia habla de tinieblas, está hablando del reino de las tinieblas, de maldad, del caos. Y así como la luz no necesita hacer fuerza, solamente hacer presencia en un lugar para que las tinieblas, la oscuridad se vaya, se esfume. Así también la iglesia, cuando la iglesia está en un lugar, la maldad se extingue por la presencia de la iglesia, por la oración de la iglesia, por lo que la iglesia hace. Entonces nuestra oración a Dios es que hayan más iglesias, porque la plantación de iglesias es la evidencia de que el reino de Dios está viniendo a esta tierra. Cuando en un lugar no hay iglesia, eso quiere decir que en ese lugar el reino de Dios no está físicamente, no se está plantando. Entonces, nuestra oración y nuestro plan, nuestro propósito para este próximo año es que en cada barrio de nuestra ciudad haya un grupo de creyentes que se reúnan allí para que la luz de Dios comience a brillar con mucho más fulgor, con mucha más potencia. Quiero animarle a usted a que se una a este propósito, a que le sirva a Dios. Como diría el apóstol Pedro, basta el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, a la carne. Yo sé que hay muchos creyentes que están lidiando con una insatisfacción, con una especie de frustración, pero esa frustración se debe no a que no tienes más cosas de las que tienes, ni que no suceden más cosas de las que tú quieres que sucedan o de las que están sucediendo. La insatisfacción se debe a que el propósito del servicio en el reino no se está llevando a cabo. Así que yo le animo a que usted, este nuevo tiempo que Dios nos regala, usted lo asuma con esa actitud. Usted se disponga a servirle al Señor. Escúchame, es el único trabajo, escuche lo que voy a decir, es el único trabajo que le da ganancias eternas. Ganancias eternas. Entonces, cuando usted piensa en la eternidad, yo siempre me hago esta pregunta: ¿cuánto tendré yo en la eternidad acumulado? Interpretando, ¿no?, que cada una de las cosas, las almas que ganamos y el servicio que ofrecemos a Dios va acumulando como un saldo, ¿no?, a nuestro favor en el cielo. Eso lo dijo el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios. Dijo, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para recibir según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, que hay unas recompensas. El Señor Jesús también lo dijo, hagan tesoros en el cielo. Entonces eso quiere decir que nosotros podemos hacer cosas en esta tierra que sumen, que acumulen
bienestar, que acumulen bendición en el cielo. Entonces yo quiero animarle a eso, a que usted disponga su corazón para que Dios le use. Dios no le llamó a usted para que usted esté allí consumiendo nada más. No, Dios no lo llamó a ser un consumidor. Dios lo llamó a usted a que usted dé fruto. Juan capítulo 15. Yo los he elegido a ustedes y los he puesto para que lleven fruto y vuestro fruto permanezca, dijo el Señor Jesús. Aleluya, qué bueno, ¿verdad? Bien, mis queridos, damos la bienvenida a todos los que se están agregando. Que Dios los bendiga grandemente, poderosamente. Y quiero que vayamos a la palabra, quiero que vayamos a libro de los Hechos. Recuerde que en estos días estamos leyendo Hechos. Este es un devocional para motivar al creyente, para ayudar a los creyentes, a que los creyentes puedan crecer en su vida espiritual. Recuerde que el propósito o el objetivo que cada creyente debe trazarse es ser semejante a Jesús, porque de esa manera usted está alineando sus objetivos con los objetivos de Dios. Entonces Pablo dice que Dios nos ha llamado, nos ha santificado para formar en nosotros a Jesús. Entonces usted puede hacerlo cada día. Cuando usted va a la palabra y puede identificar los retos que Dios le pone para que usted pueda, por medio de algunas actividades, algunas acciones, usted pueda parecerse más cada día a Cristo. Entonces vamos a leer la palabra de Dios para mirar el reto que Dios tiene para nosotros en este día. Capítulo 8 del libro de los Hechos. Quiero que leamos, o quiero invitarle a que leamos el versículo 9 en adelante. Por favor, tome allí su Biblia y leemos Hechos capítulo 8, versículo 9. Es así como dice mi pastora María Elena. Un saludo, un abrazo para usted, mi querida pastora. Que Dios la bendiga. Es cierto que mediante el servicio hay adoración, alabanza y sanidad. Eso lo hemos comprobado, lo aprendimos, lo hemos experimentado y lo enseñamos. Ok, vamos a leer lo que dice Hechos capítulo 8, versículo 9 en adelante. Por favor, tome allí su Biblia. Dice la Escritura. Quiero ponerlo en contexto. Recuerde que la iglesia fue esparcida, los creyentes fueron esparcidos. El apóstol, aquellos que fueron esparcidos, dice la Biblia que llegaron fueron esparcidos por las poblaciones aledañas, cercanas a Jerusalén. Y Felipe, dice la Biblia, llegó a Samaria. Felipe estuvo predicando en Samaria. La gloria de Dios se manifestó. Dios usó a ese hombre para traer un avivamiento espiritual a Samaria. Es decir, muchas personas se convirtieron al Señor. Dice la Biblia que todo el mundo estaba atónito mirando lo que Felipe, o lo que Dios hacía por medio de Felipe. Porque grandes milagros, los cojos eran levantados, muchos cautivos eran liberados, y la gloria de Dios estuvo manifestándose de una manera poderosa. Ese es el contexto, ¿no? Ahora la Biblia se enfoca en la vida de un hombre en el que al leer sobre el cual, cuando leemos sobre él, podemos observar el reto que el Señor nos plantea en este día. Versículo 9 dice: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres.
dice la Biblia, versículo 13, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¡Wow! ¡Qué maravilloso!, ¿verdad? Versículo 14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Aleluya. Hay tantas cosas que podemos observar aquí, mi hermano, pero quiero que nos enfoquemos en algo específico. Versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí de este poder para que a cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Cómo reaccionó Pedro ahí? Dice el versículo 20, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Ese versículo debería subrayarlo allí. Subráyelo si tiene la costumbre de hacerlo. Tu dinero perezca contigo. ¿Por qué? Porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Piensa en ese versículo. Versículo 21 le dice Pedro, no tienes tú parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Por qué no era recto delante de Dios? Porque pensaba que el don de Dios se obtenía con dinero. No puedes comprar a Dios ni puedes comprar nada de lo que Él ofrece porque Él todo lo ofrece gratuitamente. Versículo 22. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Entonces respondió Simón y dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Wow. Versículo 25 dice, y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Ya aquí, el versículo 20 establece el reto de Dios para nosotros el día de hoy. ¿Cuál es el reto el día de hoy? Ni compres ni vendas la gracia de Dios. Ni compres ni vendas la gracia de Dios. Eso no está a la venta. Eso Dios lo ofrece gratuitamente. Qué maravilloso, ¿verdad? Bien, vamos a mirar un par de cosas aquí. Lo primero era que se estaba formando una iglesia, una comunidad de creyentes en Samaria. Ya se habían convertido. Y al observar todo ese movimiento espiritual, la manifestación de la gloria de Dios, ese hombre llamado Simón, quien antes era un brujo, un hechicero, una persona que ejercía la magia y que durante mucho tiempo había engañado a los samaritanos, haciéndoles pensar que él estaba ministrando el poder de Dios. Lo decía así, este es el gran poder de Dios. Se parece a muchos el día de hoy que están trabajando con las tinieblas y engañan a la gente diciéndole, no, es que yo trabajo con Dios, y hasta tienen una Biblia allí en el consultorio. Entonces muchas personas incautas, muchas personas que no tienen el conocimiento de Dios, están siendo engañados. Así era este hombre, Simón. Claro, las tinieblas, Satanás no va a decir, los ministros de Satanás no van a decir, no, nosotros trabajamos con Satanás, ven que te vamos a ayudar. La gente no va a acudir. Pero si ellos dicen que trabajan con Dios y todo lo que hacen es de parte de Dios, entonces la gente va a acudir a ellos. Entonces es muy triste porque muchas veces, inclusive dentro del contexto de la iglesia, hay muchos creyentes que se dejan engañar de esa manera.
Entonces, este era un caso, ese caso no es nuevo, ¿no? Porque mire, desde el comienzo, desde el principio, ya se estaba vislumbrando algunos problemas con los que tiene que lidiar la iglesia, los creyentes. Mucho cuidado y esté muy atento a esto. Cuando lea la Biblia, usted va a encontrar allí los problemas que aún en el día de hoy la iglesia sigue enfrentando. Aquí enfrentamos o aquí miramos el caso de un hombre que había simulado ser un cristiano. Había simulado, estaba camuflado. Lo que lo había atraído a él, al reino o a la iglesia, a la comunidad, a la familia iglesia, era los milagros. Había sido atraído por los milagros. Entonces esa atracción lo había mantenido allí. Y no solamente eso, mira hasta dónde llegó. Dice en el versículo 13 que cuando Felipe predicó, versículo 13 dice que también creyó el mismo Simón habiéndose bautizado. O sea, se bautizó también. Estaba allí con los creyentes, pero todavía su corazón no era recto delante de Dios. Dice la Biblia, estaba siempre con Felipe, es decir, que se estaba como configurando como en una persona cercana. Era el que estaba cerca, el que estaba dedicado. ¿Qué le parece eso? Es decir, nosotros pudiéramos interpretar que hoy era una persona, que él era una persona que se estaba como perfilando al ministerio, ¿no? Porque se había creído, se había bautizado, estoy hablando de Simón el mago, había creído, se había bautizado y estaba siempre con Felipe, estaba predicando, wow. Mirando, me imagino yo que atendiendo, sirviendo, y todas las personas, me imagino que las personas lo veían cerca de Felipe. Cuando una persona ve a alguien cerca al pastor, que anda con el pastor, entonces ya la gente interpreta que él también es un líder en la iglesia. Bueno, ese era Simón, pero ese no era ningún líder, estaba camuflado allí. Entonces, para que usted sepa y para que usted vea hasta dónde pueden llegar las personas, hasta dónde puede llegar la maldad de una persona. Tal vez él no lo hizo adrede, simple y sencillamente se dejó seducir, se dejó atraer por el verdadero poder de Dios. No se convirtió a Dios de corazón, sino que él estaba ahí atraído por los milagros. El tema o la situación se presenta, o la situación se revela cuando se presenta Pedro y Juan, quienes vienen a Samaria para orar por los creyentes para que recibieran el bautismo con el Espíritu Santo. Haciendo un paréntesis aquí, quiero que usted observe que la experiencia normal de los creyentes en la iglesia primitiva era que una vez que creyeran, eran conducidos a ser llenos con el Espíritu Santo, a recibir la promesa de Dios. Entonces, quiero hacer este énfasis porque hoy hay un porcentaje muy alto de creyentes en la iglesia que no se han dado la tarea de buscar la llenura con el Espíritu Santo, aun cuando se hacen ayunos, aun cuando se hacen reuniones de oración con ese propósito, aun cuando se invita a las personas para que sean llenas con el Espíritu Santo. Parece que muchos creyentes están acostumbrados y conformes solamente con estar de acuerdo con lo que dice la Biblia y acercarse, pues, a participar, a asistir a una iglesia, y no hay un hambre, no hay una sed, no hay una pasión en su corazón por recibir la promesa del Padre. Valga esta la oportunidad, sea esta la oportunidad para animar a todos aquellos que todavía no han sido llenos con el Espíritu Santo, a que con un corazón hambriento, sediento, apasionado, puedan acercarse a Dios, tener tiempos de oración. Ore en la mañana, ore en la noche, diciéndole: Padre, bautízame con tu Espíritu. Padre, la promesa del Padre. Es posible que muchas personas estén siguiendo las enseñanzas de muchos líderes, de muchos ministros, pero yo quiero que tú te enfoques en la Biblia. Y cuando usted mira la Biblia, usted se da cuenta que el bautismo con el Espíritu Santo era una experiencia normal para los creyentes de la iglesia primitiva. Hoy es una experiencia especial y parece que solamente reservada para aquellos que son líderes en la iglesia. Pero desde la perspectiva de Dios no es así.
Desde la perspectiva de Dios, Dios quiere que todos los creyentes sean llenos con el Espíritu Santo. Eso lo demostró en el aposento alto cuando el Espíritu Santo vino sobre los 120, dice la Biblia, y todos los que estaban en el recinto, todos fueron llenos con el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Ahora, Pedro y Juan vinieron a eso y estaban orando por los creyentes y algo más maravilloso sucedió. O sea, tal vez Simón pensó que ya había visto todo, ¿no? Las maravillas de Dios, pero él se dio cuenta que ahora había algo más glorioso. ¿Cuál era? Ese poder que estaba en Felipe, esa presencia que estaba en Felipe, que lo llevaba a predicar con denuedo, con pasión la palabra de Dios. Ese poder que estaba en Felipe, que lo guiaba a orar por enfermos, a declarar, proclamar libertad a los cautivos, lo que hacía que Felipe fuera diferente. Ahora Pedro y Juan estaban orando por los discípulos y ellos estaban recibiendo al Espíritu Santo. ¡Wow! Cuando Felipe ve eso, dice la Biblia que él quiso tener ese poder. Él quiso tener ese poder, esa facultad que tenía, o lo que hacía Pedro y Juan en ese momento, Simón lo quiso tener. Y él procedió de la manera en que él estaba acostumbrado a proceder. ¿Cuál era la manera que tenía él de proceder? ¿Cuál era su forma? Comprar y vender. En el mundo se compra y se vende. En el mundo se compra y se vende. Y él dijo, bueno, aquí no hay de otra. Yo le voy a ofrecer dinero porque yo quiero también tener ese poder. Y le ofreció dinero a Pedro. Dios mío, qué error, pobre hombre. Este hombre no sabía lo que estaba haciendo, por supuesto. Le ofreció dinero a Pedro. Yo me imagino que tomó su dinero, su bolsa de monedas y le dijo a Pedro, Pedro, yo te voy a ofrecer este dinero para que tú me des de ese poder a mí, para que también yo pueda orar por los creyentes para que ellos reciban el Espíritu Santo. ¿Cómo reaccionó Pedro ante eso? Quiero que miremos dos cosas. Número uno, la actitud de Simón. Quiso comprar algo que solamente Dios otorga por su gracia. Algo que Dios otorga gratuitamente. Y esto nos deja una enseñanza a ti y a mí el día de hoy. No podemos comprar el favor de Dios. No puedes comprar el milagro de Dios. Hay personas que solamente quieren dar dinero para obtener el favor, pero no quieren comprometer el corazón. Escuche esto. Esto es algo que tal vez le puede agradar a muchos ministros, a muchas personas hoy, y pueden predicar acerca de si tú traes un dinero, yo voy a orar por ti, Dios te va a conceder este favor, Dios te va a hacer esto, pero ponen tanto énfasis en eso que la gente termina pensando que Dios vende las cosas. Y esa es la forma en que tal vez muchos lo presentan. Pero escuche esto. Nosotros compramos y vendemos en el mundo, pero Dios ha dispuesto su salvación, Dios ha dispuesto el Espíritu Santo, Dios ha dispuesto sus milagros por gracia. Él los otorga. Una cosa diferente es que usted quiera honrar a Dios y que usted diezme, que usted ofrende. Una cosa diferente es que usted por gratitud, porque usted está agradecido con Dios por el trabajo, por el empleo, por el contrato. Usted está agradecido con Dios y usted quiere contribuir económicamente a la obra de Dios para que la obra de Dios se ensanche, para que se construyan templos, para que se compren terrenos. O usted quiere a lo mejor bendecir a un ministro diciendo, mire ministro, mire pastor, mire hermano, quiero bendecirte con esto. Una cosa es que usted pueda dar con un corazón agradecido para honrar a Dios, honrar a la iglesia, honrar a los ministros. Y otra cosa es que usted piense que si usted lleva dinero, Dios le va a retribuir con milagros. Escúcheme bien, la palabra de Dios es clara aquí. Simón quiso comprar el favor de Dios. Quiso comprar. Y ante esa actitud, ¿cómo reaccionó Pedro? Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado
que el don de Dios se obtiene con dinero. No puedes comprar. No puedes, por todo el dinero del mundo no puedes comprar a Dios. ¿Qué es lo que Dios valora? Un corazón contrito y humillado, un corazón que se arrepiente de su pecado, de su maldad y lo busca. Un corazón que se rinde a Él. Eso derrite a Dios. ¿Qué es lo que hace que Dios se mueva? ¿Qué es lo que hace que Dios corra, socorra? Mira, hay una cosa bien linda cuando tú lees sobre la vida de Cristo. A Jesús lo conmovía la necesidad de la gente. Pero ¿sabe qué lo conmovía más? A Jesús lo conmovía el dolor, el llanto. Pero ¿sabe qué lo conmovía más? Cuando alguien venía rendido ante Él. Ver a una Marta que se rendía a sus pies solamente para contemplarlo y escuchar su palabra. Eso conmovía el corazón de nuestro Dios. Porque un corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Entonces, Pedro reaccionó de una manera enérgica y se planta firme. Yo me imagino que si Pedro hubiese sido de pronto uno de los ministros que hoy hablan acerca o estimulan ese valor mundano, esa mundanalidad, esos impulsos carnales de comprar y vender en el contexto del ministerio, es posible que alguno le dijera, bueno, ven acá, da ese dinero, yo voy a orar por ti. Pero Pedro fue enérgico y quiso sentar un precedente. ¿Cuál es el precedente? Dejarle claro a Simón, dejarle claro a esa generación y a todas las generaciones que leen este pasaje, dejarle claro que el favor de Dios no se obtiene con el dinero. No se obtiene con el dinero. Tu dinero perezca contigo. Si tú has pensado que puedes comprar el favor de Dios, le dijo Pedro a Simón el mago. Mira lo que dice Pedro, no tienes tú ni parte ni asunto en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Por qué no era recto? Porque pensaba que el don de Dios se compraba con dinero. ¿A qué lo manda Pedro? Versículo 22 dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios. Es decir, ten una verdadera conversión, conviértete verdaderamente a Dios. ¿Por qué? Dice Pedro, quizá te sea perdonado, quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Por qué razón? Porque él pensó que el don de Dios se obtenía con dinero. Aquí yo puedo aprender dos cosas. Número uno, como creyente, yo no puedo comprar el favor de Dios. No puedo comprarlo. Es un pecado pensar que puedo obtener el favor de Dios pagando. Es un pecado pensarlo y mucho más hacerlo, por supuesto. Pero también puedo ver esa actitud radical de Pedro, que le dijo, que no aceptó y que le dijo a Simón el mago, no acepto esto. Qué lindo, ¿verdad? Y cuánta falta nos hacen hombres y mujeres que hoy enseñen esto, que le digan a la gente, no es por tu dinero, querido, no es por tu dinero, querida, es un corazón contrito y humillado, arrepiéntete de tu maldad y de tu pecado, vuelve tu corazón a Dios, porque no podemos estar exigiendo a Dios, no podemos, solamente tenemos que rendirnos y aceptar su gracia, mi hermano. Wow, yo veo aquí dos cosas. Número uno, no puedo comprar como creyente el favor de Dios. No lo puedo comprar. Y número dos, como ministro, yo no puedo estar vendiendo el favor de Dios. No lo puedo vender. Porque es que Dios no nos los dio para que lo vendiéramos. Escúcheme bien. Hay personas que ponen tarifas ya. Ministros, de pronto muchos no lo saben, pero ponen tarifas. Oye, voy a orar por esto y eso, la ofrenda es de tanto. Voy a predicar y la ofrenda es de tanto. Voy a hacer esto y tienen que corresponderme con tanto. Yo no voy a estar vendiendo. Si a mí me toca ir de gratis a un lugar y pagar mis propios pasajes, yo lo voy a hacer. ¿Por qué razón? Porque Dios me mandó a mí a dar de gracia lo que de gracia he recibido.
lo que de gracia. Eso yo lo aprendí de mis pastores, lo aprendí de la Biblia, lo vi en mis pastores. Escúcheme, y yo quiero que usted observe la Escritura y mire esto. Esa actitud de querer comprar el favor de Dios fue condenada. Y una lección bien grande para los ministros del día de hoy: no te dejes seducir por el dinero. Tal vez tengas muchas necesidades, pero ni se te ocurra pensar que puedes vender lo que Dios te ha dado de gratis. Ese será tu fracaso como ministro, como ministra de Dios. Escuche, no podemos comprar ni vender lo que ya Dios nos dio de gratis. La gracia de Dios no se comercia, mi hermano, no se comercia, ni se compra ni se vende. Hoy en día hay una comercialización en el reino de Dios. Eso para nadie es un secreto. Todo se compra y se vende, se compra y se vende, se compra y se vende. Yo pienso esto, y con esto quiero terminar. ¿Qué sentirá Dios cuando ve ese comercio en el ministerio, ese comercio en las iglesias? ¿Qué pensará Dios? ¿Cómo Dios verá eso? Bueno, yo puedo ver que Pedro reaccionó enérgicamente y condenó esa actitud. Ahora, si Pedro, siendo un hombre de Dios, reaccionó así, ¿no cree usted que Dios reaccionará de una manera más enérgica? ¿No cree usted que Dios será mucho más celoso de lo que fue Pedro? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Vamos a mirar, vamos a observar la Biblia. Como ya siempre he dicho, el libro de los Hechos es un libro en el que se nos narra cómo fue el inicio de la iglesia, pero también cómo fue la vivencia de la iglesia. Allí, en el libro de los Hechos, se nos muestra cómo debe ser la vida de los creyentes. Y yo puedo observar aquí que Pedro reaccionó enérgicamente ante alguien que le propuso vender el ministerio. Así debemos ser nosotros también, porque nosotros aprendemos de ellos. Nuestra fe está en Cristo, pero el fundamento lo pusieron los apóstoles, dice la Escritura. Quiero animarle hoy a que usted acepte este reto. ¿Cuál reto, pastor? No compre ni venda la gracia de Dios. Si usted va a darle algo a Dios, déselo por gratitud. Por gratitud. Señor, un ejemplo, ¿no? Esta ofrenda, este diezmo, esto, es porque estoy agradecido contigo. Si no me quiere dar nada, no me dé, pero yo tome, aquí están. Cuando tú haces un favor, cuando tú das por gratitud, por ejemplo, o sea, no esperes, dijo el Señor, no esperes recibir nada a cambio. Inevitablemente vas a recibir, pero dijo el Señor que no sea ese interés de querer recibir otro tanto lo que te mueva a dar. Queridos, ni compremos ni vendamos la gracia de Dios. Está allí descrito claramente, gráficamente, en Hechos capítulo 8, versículo 9, el versículo 25. Padre, te pedimos perdón, dígale al Señor. Yo te pido perdón si en algún momento he pretendido comprar o vender tu gracia. Perdónanos. Límpianos de esa maldad, Padre. Y ayúdanos a recibir por la fe y con gratitud todos tus beneficios, Señor. Los recibimos en esta mañana en tu nombre. Gracias te damos, Padre. Y desde hoy, dígale al Padre, desde hoy yo me levanto, Señor, en contra de esa comercialización. Voy a recibir y voy a dar de gracia lo que de gracia he recibido. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén y amén. Que Dios le bendiga a todos, mis queridos, y en esta mañana recuerde no comprar ni vender. No comprar, sí ser agradecido.
honrar a Dios, honrar a la iglesia, honrar a los ministros. Pero acuérdese de esto, Dios no está en venta y todo lo que Él ofrece no está en venta. Que Dios le bendiga.